Hola gente de YouTube en diferido, suerte si habéis visto esto, es que ha llegado bien. Y vamos con un nuevo episodio de Cartones y Mazmorras, otra vez el podcast, solo 4 meses tarde, perfectísimo, o sea, al día. No vais a notar el más mínimo lag entre una emisión y otra. Y bueno, hoy tenemos con el invitado del primer programa, el señor Cregan. ¿Qué tal, caballero? Muy buenas, pues nada, aquí para hablar un poco de los autochess, que bueno, es la moda actual, ¿no? Primero fue el Fortnite, luego el Apex Legends y ahora son los autochess, ¿no? Están dominando Twitch, están dominando todos lados y parece que todo el mundo que ha jugado a Hearthstone hasta ahora mismo está jugando a los 50 autochess que han sacado en nada, en un mes prácticamente, ¿no? Así que vamos a charlar un poco del tema, y yo creo que es muy interesante y hay muchas cosas que comentar y que decir en general. Sí, la verdad que sí. Además, tú has jugado bastante en su época al autochess cuando empezó la moda, el propio auge, que empezó ahí el señor Savage a decir, uy, pues mira qué cosica me he encontrado. Y es un punto de vista que yo creo puede ser muy interesante. Yo el autochess ni me lo descargo en el móvil, para que nos vamos a engañar. Sé que va a salir en Epic Games, porque es exclusivo, pero creo que prefiero jugarlo en PC. Es un juego que yo personalmente, para móvil, que es un tema que creo que tendremos que hablar, que es para móvil. ¿Cómo de útil es para móvil un autochess por el tiempo que lleva a jugar una partida? Pero bueno, vamos a hablar hoy como tema principal de el género autochess, porque creo que se ha merecido ese nombre. Y los tres principales competidores en esta pugna, porque es verdad que hay tropecientos mil clónicos por ahí de móvil, pero vamos, son... Pues eso, la mitad son chinos que han cogido a la señora waifu y les han dibujado y les han puesto en autochess, y la otra mitad no están vestidas, entonces, pues... Lo típico, ¿no? El típico este juego chino que coge una imagen del rey exánime, otra de Jaina, otra y de... Shrek, no te olvides de Shrek, es muy importante. Shrek es un... Shrek, lo junta a todos y ya tenemos juego super original, 100% real, no fake, ¿no? Sí, y seguro que la mitad son de Tencent, que es lo más gracioso siempre. Bueno, los tres juegos son, y aquí tendréis, para los que no habléis inglés no os preocupéis, lo voy a traducir. Básicamente, Autochess lo creó Drodo Studios, como es una empresa china, sorprendentemente, sí, mucha gente se cree que es ruso, los de Drodo, pero bueno. Son una empresa china de móviles que crearon ese mod para el Dota, sí, el Dota normal de toda la vida, y que te permitía pues jugar como a este género de autochess, es decir, comprabas a los campeones del Dota como si fueran fichas y tenías que luego simular batallas con esas fichas para acabar tras la batalla, según el número de unidades que te quedaran, o sea las fichas, haciendo daño a tu oponente, así ronda tras ronda hasta que al final te quedas sin vida. En el momento que da el último que aún le queda vida, ganas la partida y el ranking va en función de los que han ido muriendo. Y más o menos eso es el autochess, no tiene mucho más misterio en cuanto a género. Luego ya se complica más porque hay muchas más interacciones detrás. Pero bueno, luego, ¿qué pasó con el autochess? Aquí pone el Teamfight Tactics, pero en verdad luego vino el Dota Underlords en cuanto a filtrarse, porque dijo Drodo, vamos a hablar con Valve para continuar con el autochess y sacarlo como un juego aparte. Empezaron, o sea, se supone que llegaron a empezar a trabajar juntos, pero luego dijeron, tenemos discrepancias, nos vamos cada uno por nuestro lado y no podéis usar a los héroes del Dota, suerte. Tenemos discrepancias y no tiene nada que ver con el dinero, sobre todo. Para nada. En absoluto. Entonces, era claramente por la skin, por las skins. Efectivamente, ahí estamos. Exacto. Entonces, tenemos el Underlords, que era un juego que se filtró cuando el E3, pero claro, al mismo tiempo en el E3 contaron lo del autochess que iba a salir en exclusiva para Epic Games, que es como el archienemigo mortal de Valve actualmente, y además para darle emoción fuera del E3 llegó los de Riot y dijeron, oye, ¿sabéis qué? Que hemos hecho un autochess con los del LoL y ya está. Y todo feliz. A mí ahora mismo ya el único autochess que me falta es el de Blizzard. O sea, yo creo que ya tenemos todos los autochess, solo falta el de Blizzard, que llegará al cabo de 6 meses y básicamente todo el mundo lo jugará durante la primera semana y ya luego todo el mundo se olvidará de él, porque seguramente será bastante peor que los demás. Por lo menos si la historia se repite lo que pasó con el HOTS, pasaría algo así. Sí, se llamará Heroes of the Storm in Table o algo así, in the Table o algo parecido. Y bueno, bienvenido Pablo, que te veo por el chat. Y básicamente es eso. Actualmente tenemos esos tres competidores y el más fuerte, porque los viewers son los viewers,
sería el Teamfight Tactics, que es Riot, que dijo, pues eso, que hemos sacado nuestro autochess. Pero es que además mola un montón el anuncio, porque lo dijeron así, dijeron, hemos jugado mucho al autochess y hemos sacado nuestra propia versión. Ole. Hombre, es que yo creo que disimularlo era complicado. O sea, vamos, tenía que hacer un ejercicio de gimnasia mental para decir que la idea era súper original suya, que yo creo que lo mejor era hacer lo que han hecho, es admitirlo directamente, decir, a ver si es un poco copiado del autochess, pero nosotros añadimos pues nuestros añadidos especiales, ¿no? de Riot, y bueno, yo creo que más o menos es lo que es el juego, ¿no? Sí, básicamente han añadido esas rondas de draft, las llaman, pero bueno, es que yo estoy bastante en contra de esas rondas en cuanto a cómo funcionan ahora mismo, pero bueno, eso lo haremos luego. Y bueno, esos son los tres competidores ahora mismo. En cuanto a cómo están desarrollándose, AutoChess actualmente solo está para móviles, porque bueno, era una empresa de móviles y dijeron, sabemos hacer primero para móvil, luego ya nos preocuparemos de PC. Teamfight Tactics solo está en el cliente del LoL y no sabemos por qué no han confirmado si lo van a separar, pero bueno, visto cómo está el éxito, yo creo que daríamos por hecho que va a haber versión para móvil en un futuro. No sé cuánto de lejano, pero que lo va a haber. E incluso que, pese a que comparta cliente del LoL, yo creo que estará como un juego aparte, más temprano que tarde. Pues yo en eso no sé si discrepar un poco, porque fíjate que Riot siempre ha tenido una cierta distancia con los juegos de móvil. No sé si sabes la historia aquella de que cuando Tencent compró Riot, básicamente Tencent quería que Riot hiciera una versión de League of Legends para móviles y Riot se negó en banda, o sea, dijo que no, que se querían centrar en PC, y por eso al final Tencent básicamente hizo el Arena of Valor, ¿no? Que es este LoL para móviles, que es una copia, vamos, descaradísima de League of Legends. Pero con Superman. Pero Riot siempre, como que siempre ha sido muy ajeno, ¿no? Y cuando anunciaron el TFT, sigue siendo que no lo dejaron claro, no dijeron un no categórico, pero dijeron que se iban a centrar de momento en la versión de PC y luego en el futuro ya veremos. A ver, evidentemente nada se puede descartar, ¿no? Pero bueno, yo creo que si sale una versión para móviles del TFT, todavía hay para rato, Sí, yo creo que no va a ser una prioridad para nada, pero que más tarde, o sea, llegará un punto en el que comercialmente querrán competir también. Y Tencent les presionará y les dirá, mira, ya tienes la estructura de cómo lo hace Dota Underlords, ya tienes la estructura de AutoChess, solo tienes que adaptarla, ¿sabes? O sea, al final se lo pueden vender de una forma bastante ágil. Aunque ya te digo que yo soy muy poco partidario de la versión móvil de estos juegos, principalmente por la duración de las partidas, porque salvo que te hagas una estampada muy bestia, aún así sí, te puedes tirar 20 minutos para estamparte, o sea... Sí, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, es que es un juego muy curioso, ¿no? Porque el formato, para mí, es el ideal para llevar a móvil, porque no necesitas mecánicas, no necesitas... Bueno, APM puedes necesitar un poquillo, ¿no? Sobre todo en los turnos más de late game y tal, pero claro, o sea, por lo que no encajes por la duración, o sea, no puede ser que un juego que si ganas, claro, si pierdes no, pero si ganas, ¿qué tardas? 30 40 minutos por partida, no te vas a estar ahí 30 40 minutos jugando una partida en tu móvil, ¿no? Dices, estoy en el metro aquí de 10 minutillos, ¿qué me he hecho? ¿Una partida de Hearthstone de 5 o 10 minutos? ¿Una partida de Teamfight Tactics o de Dota Underlords de 30 40? Claro, es que no sé hasta qué punto les merecerá la pena a la gente y a ellos hacerlo, este modo de juego. Claro, que como dice Pablo por el chat, él solo juega en móvil principalmente, entonces claro, ocurre que puede ser que lo hagan, porque yo conozco gente, he visto gente del trabajo que se pone a jugar al Dota 10 minutos para luego irse. O sea, la dejan la partida y se van, y ya dicen, bueno, pues ya he jugado. Entonces, entiendo que ese es un público al que pueden atacar, pero entiendo que es para hacer el móvil como algo muy, no sé, muy... para un público muy casual, y el PC ya para algo más hardcore, para alguien más competitivo. Sí, a mí no me extrañaría. A ver, sí que es cierto que, claro, lo bueno que tiene este juego es que lo puedes abandonar en cualquier momento y no pasa nada, ¿no? Aunque vayas ganando, si te tienes que ir, pues lo abandonas, simplemente no hagas la partida y ya está. Claro, no es como un League of Legends o algo así que, aunque te quieras ir, no puedes, o si te vas te van a penalizar. Aquí te puedes ir y no pasa nada, así que en ese sentido sí que no es tan problemático, ¿no? El tema de los móviles y que la duración sea larga. Y bueno, el Dota Underlords sí que es el único que ya se encuentra tanto en móvil como en PC. Curiosamente, y usaron la interfaz de móvil en PC y gustó tanto, pero tanto, que tardaron menos de 8 horas en quitarla. Entonces,
Hay que decir que al principio salían eso, los héroes muy grandes. A ver si puedo bajar para que veáis la imagen, pero vamos. Por cómo funciona la interfaz de juego, sí, al principio. En la interfaz de juego propia, aquí a la hora de comprar te ocupaban los héroes toda la pantalla, entonces no veías tus propios héroes en mesa. Ahora lo que han hecho es igualar la tienda del autochess, en el cual tus héroes aparecen arriba. Claro. Es que antes no tenía sentido. Yo me acuerdo de ver un streaming, me parece que era Savage haciendo streaming de el primer día de Dota Underlord, y es que era cómico, porque la interfaz ocupaba media pantalla y dices, es que es evidente que esta interfaz se ha hecho para el juego de móvil y la han copiado de una manera, venga, vamos a copiarla ya, vamos a sacar ya el juego, que Riot viene, ¿no? Que viene el lobo y se nos come, vamos a sacarlo antes, pero es que no podía ser de ninguna manera. Es que yo creo que incluso eso como que los perjudicó un poco, porque yo ahora mismo la impresión que tengo del Dota Underlord, sin haberlo jugado, solo habiendo visto streamings, es eso, es como un juego de móvil que lo intentaron adaptar rápidamente al PC, pero que continuaba siendo eso, un juego de móvil, ¿sabes? Ahí ves, ya te digo que no estoy tan de acuerdo, porque como, ya te digo, se nota como muchísimo, pero muchísimo, que están cogiendo todo el diseño y todo el equipo que tenían enfocado a el autochess, que es la gran baja que ha tenido y que parece que no se acuerdan mucho de ella por parte... Artifact, ¿no? Claro, es como que todo ese recorrido que tienen por detrás, pues lo han enfocado ahora en cuanto a recursos a este juego. Y es eso, es que hemos tenido en 36 horas 3 parches. Y no 3 parches de hemos corregido un... No. Bugs, nerfeos, bufos, o sea... Han hecho un completo bastante tocho. Incluso han incorporado voces a todos los personajes. O sea, son... Dan un poco la impresión que lo han sacado para sacarlo antes que el TFT. TFT es Teamfight Tactics, por cierto, para el que no... Pero es las siglas, porque al final decidieron que Tácticas Maestras no era un nombre de juego muy comercial y lo han dejado en inglés. Sí. Que por cierto, ahora que comentabas esto de los 3 patches en 36 horas, a mí me sabe realmente mal por los trabajadores tanto de Riot como de Dota, porque estoy seguro que habrán habido unos cuantos que habrán tenido que hacer jornadas maratonianas de 16 horas al día trabajando para sacar los juegos cuanto antes, porque claro, esto ha sido una carrera, no ha sido un maratón, ha sido un sprint en toda regla, y no me extrañaría esto de que hablaba hace poco el Mike Morhaime del crunch de las empresas de los videojuegos, que tienen que trabajar, 12, 14, 16 horas al día durante ciertos periodos, y estoy seguro que tanto empleados de Riot como de Valve han tenido que trabajar muy duro estos días, y que espero que les den un merecido descanso pronto. Y ya no solo gente de desarrollo, porque en el caso de LOL, ¿tú sabes las caídas de servidor que hemos tenido? Que hemos vuelto al EU West de hace 5 años, que entrabas y se caía, que era precioso. Pues hemos tenido que revivir todos los memes ayer, porque después de como un año y pico se les cayó el server, que es que mucha gente no lo ha vivido, pero cuando se empezó a jugar al LOL, yo he vivido épocas de 3 días que no iban los servers, porque luego te daban 300 RPs y tan amigos, pero... ¿sabes? Y ya ahora no nos van a dar nada, por cierto, spoiler, no creo que den nada. Si dan algo, a lo mejor es algo para el TFT por promocionarse, pero no creo que den nada. Y bueno, vamos a hablar un poco, yo creo, de las diferencias, porque a priori, pese a ser el mismo género, tienen diferencias como un poco sutiles, que más o menos yo creo que es interesante plantearlas. Por un lado, vamos con, yo creo que va a empezar con la base, con el autochess. ¿Puedes decirnos así más o menos, Krigan, tú que le has dado más? Sí. ¿Cómo es el autochess básico? El principio, el que llegó un tío y dijo, el mod. Bueno, la verdad es que era un juego que para ser un mod estaba muy currado, porque ¿quieres que explique un poco en qué se basaba el autochess, el inicial, o Yo en cuanto a qué ha derivado, sobre todo el autochess, en cómo está el autochess en sus últimas versiones, como tú lo has visto ya evolucionar, que dices ya el juego pulido? Bueno, la verdad es que era un mod que lo que tenías que hacer era, pues eso, ¿no? Subir los niveles de los bichos y tal, y en general, a ver, tenía cosas buenas y cosas malas. Tenía cosas malas en el sentido de que se notaba que era un mod, de que no había una empresa oficial detrás de ello, ¿no? Que era un trabajo de desarrolladores indies y tal, porque habían ciertas animaciones, habían ciertos bugs y tal, pero la originalidad era muy buena, y en general yo creo que una de las mejores cosas que tenía el mod de autochess para Dota
era que las sinergias estaban muy curradas. O sea, cada sinergia tenía mucho sentido y como que te hacía pensar mucho en qué tipo de composición querías tener, ¿no? Porque habían algunas sinergias que funcionaban muy bien contra ciertas comps, otras que funcionaban un poco peor, otras que funcionaban un poco mejor. Quizás, claro, problemas, por ejemplo, que tiene el TFT, que la visibilidad de las sinergias es mucho mejor. O sea, en el TFT, en la parte izquierda, ¿no? Tienes ahí todas las sinergias, exactamente lo que hacen, cuánto tienes de cada cosa. En cambio, en el modo original no. En el modo original tenías que poner el cursor encima de la sinergia, era pequeñito, prácticamente no se veía. Es un poco lo que he comentado, ¿no? Que se notaba que no era un juego hecho por una empresa, sino que era un juego más indie. Pero para ser un juego indie, para ser un mod, desde luego estaba curradísimo. O sea, era espectacular. Claro, y ya partiendo de esas ideas, pues ya tendríamos un poco cómo evolucionó el Dota, el Underlords. Porque lo que tú has comentado, por ejemplo, de las sinergias pasa igual, pero al revés. Es decir, si veis en pantalla donde pone User Interface en el artículo, en la parte aquí derecha tienes toda la información de las sinergias, tienes también los que tienes activos y tienes como en el recuadro, o sea, como recorriendo el recuadro pero sin completarlo, los que tienes en el banquillo, para que sepas también los que puedes llegar a completar, que visualmente muy rápido puedes saber qué composiciones tienes, qué composiciones puedes hacer, que eso es algo que yo creo que se echa un poquito de menos en el TFT. Y tienes también la visión para mí más clara que en el TFT. En cuanto a claridad de visión, creo que el Dota Underlord es el que tiene la interfaz más clara para mí. Después del arreglo que hicieron de hola, soy la tienda y ocupo media pantalla. Sí, sí, sí. Sí, desde luego. Pasa que aún así yo creo que el más intuitivo, por lo menos para mí, ha sido el Teamfight Tactics, ¿eh? Porque ya desde el principio lo puedes hacer todo perfecto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las cosas que más odiaba, pero de lejos, del mod de AutoChess en el Dota, era que tenías que tener a tu mob, ¿no?, cerca de los objetos y cerca de los personajes para moverlos. Y cada vez tenías que como que apretar una tecla, coger el personaje, luego volver a apretar otra tecla. O sea, que era como muy complicado hacerlo todo. Era muy engorroso. En cambio, en el Teamfight Tactics con el propio ratón lo puedes hacer todo, incluso vender a los personajes, ¿no? Tienes como la basura esta que los puedes bajar y automáticamente lo vendes, ni siquiera necesitas el teclado. Así que en ese sentido sí que lo veo mucho más intuitivo y ya te digo, el modo original era muy engorroso, era de lo que menos me gustaba. Ahí se nota que no he jugado al Dota AutoChess porque es el Dota Underlords porque es igual. Tienes también la papelera abajo, en el momento coge, bueno, abajo no, perdón, a la izquierda. Desaparecen las vidas y puedes moverlo a la basura y te dice el coste de lo que vas a recuperar. No hace falta usar ninguna, no tienes ninguna pet ni nada parecido, simplemente eres tú con el ratón, desplazas, intercambias, cada vez que coges un personaje y lo elevas, tienes como un hilo hacia todos los personajes a los que tienes sinergia. Tienen animaciones que ellos mismos te recuerdan que cuando subes de nivel, todos los personajes del banco empiezan a hacerte como hola, estoy aquí, para que sepas que puedes jugar un personaje nuevo. Es decir, por si se te pasa incluso, tienes ese aviso visual en el que incluso te silban o te hacen un reclamo para decir, oye, que puedes jugar más gente. Lo cual me pareció una pasada, porque es una tontería, pero es muy útil en cuanto a que estás concentrado. Ostras, pues ahora compro, ahora, porque al fin y al cabo es una microgestión de recursos para hacer un macro sistema en cuanto a cómo ahorras, porque claro, como los tres juegos creo que tienen en común el sistema de banca, que es hasta 50 monedas y un interés de el 10%. Sí. Entonces, claro, al fin y al cabo esa parte es una parte muy importante en cuanto a la gestión y se nota mucho el tener esos recursos de ayuda. Yo creo que la mayor diferencia que hay en cuanto a los géneros, porque yo creo que el Underlords al final es como un update del AutoChess, que veremos cómo se acaba diferenciando el AutoChess cuando salga para PC, es el campo hexagonal. El campo de 6 lados del LoL, del TFT, es bastante interesante en cuanto a cómo se desarrolla. Sí, porque yo creo que se aleja un poco, ¿no?, de la idea original esta del marquito de ajedrez, ¿no? De, ¿cómo se llama? Bueno, la zona esta de ajedrez, con sus 8x8 casillas y tal. El tablero. Sí, eso es el tablero, ahora no me salía. Básicamente es más original y además yo creo que lo que genera el hecho de que sea hexagonal es que como no es simétrico, tienes que tomar más decisiones. O sea, muchas veces yo en el Dota AutoChess como que siempre ponen las piezas igual
porque al ser simétrico todo, siempre las puedes poner 2 y 2 y tal. Aquí tienes que pensártelo un poco más, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si estás jugando contra uno, ves que tiene las piezas a la derecha, dices, a ver, ¿dónde pongo esta pieza? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿No? Tienes que tomar unas decisiones de estas, y yo creo que en ese sentido, a mí personalmente me gusta bastante más que sea hexagonal que no el tablero de ajedrez, por así decirlo. Eso es una de las principales diferencias. Y luego la otra es la ronda de draft. Yo creo que son las dos diferencias, vamos a decir, que hay en cuanto a los juegos. También hay que decir que en el LoL la información está mucho más oculta. Porque en el Teamfight Tactics tú no sabes cuánto oro tienen tus oponentes. Sabes aproximadamente cuánto tienen. Porque salen las bolsitas esta de bonus a la izquierda y derecha de 10 en 10. Pero tú no sabes si tiene 31 o 39. Sí, efectivamente. Pero yo creo que eso lo han hecho más que nada, bueno, eso y unas cuantas cosas más para ser más noob friendly, ¿no? Porque además yo creo que mucha de la gente que juega hoy en día al Dota Underlords es gente que ya jugó en su día al mod de Auto Chess para Dota, porque al fin y al cabo pues es un poco el mismo juego, se basa en lo mismo, no es muy parecido, fans de Valve normalmente. En cambio, para la gente que juega al Teamfight Tactics, también hay gente que viene de ahí, que viene de jugar al Auto Chess, pero hay muchísima gente que son simplemente jugadores de League of Legends de toda la vida o de lo que sea, que de repente se han encontrado con que Riot ha sacado un juego nuevo, un modo de juego nuevo, pero que no saben ni de dónde vienen, que no han jugado en su vida al Auto Chess y que seguramente ni sabían que existía. Entonces, claro, para toda esta gente yo creo que lo que han hecho es como reducir la cantidad de información que tienen a su disposición de forma intencionada, para que no se les sobrepase, para que se centren en lo importante y ya está. ¿Cuál es lo malo de esto? De claro, para los jugadores más avanzados, pues esto es un handicap, ¿no? Porque no puedes hacer todos los cálculos que a ti te gustaría. Pero bueno, yo creo que en ese sentido ha tomado una decisión un poco parecida al Hearthstone, ¿no? El Hearthstone también tenía muchas de estas cosas que sacrificaba información para los jugadores más avanzados, para que para los jugadores más básicos pues les fuera todo más fácil, más sencillo, más intuitivo sobre todo. Sí, además yo creo que la mayor ventaja que tiene en cuanto a ser intuitivo es que tú ya sabes lo que hacen los personajes, porque todo el mundo ha jugado al LoL, quien más, quien menos. Entonces, incluso gente que he conocido y tal, que ha probado ahora el juego, es gente que juega hasta nivel 15, que dices que como poco ya en la mitad los personajes te suenan. O sea, sabes que Blitzcrank te tira el brazo, sabes que Leona se te tira encima y tira un ulti, sabes qué personaje hace qué. Y eso se nota una barbaridad en cuanto a empezar a jugar, porque yo en el Dota Underlords, yo no he jugado al Auto Chess, soy ese raro que lo ha hecho, sobre todo porque no me apetecía meterme en el PvE y ver 80 horas de cola, soy así de raro. Entonces quería probar el Underlords, ya que había salido en beta abierta, después de esa beta privada Early Access raro con el pase que hicieron. Y claro, lo primero que tuve que hacer fue aprender qué hacían los personajes, porque claro, Axe, dije, coño, Axe, compañero, ve a ver qué haces en comparación. Ah, aquí ganas chapa. Joder, macho, pues de aquí a lo que hacías en cierto juego de cartas hay un camino, ¿eh? Entonces, claro, he tenido que reconocer a muchos personajes y quieras que no, hace que las primeras partidas pues eso, vayas un poco a ciegas. En cambio aquí, pues hombre, dice, a ver, de todo lo que sé que hace, ¿este qué hace? Ah, pues mira, Fiora tiene el parry. Ah, pues mira, Vayne tiene la pasiva suya. Ah, pues mira, Garen gira. Bueno, es Garen, no iba a hacer otra cosa. Entonces, tú ya son personajes que tienes conocidos, tienes asimilados y te es mucho más intuitivo el cómo jugarlos. Y yo creo que eso ayuda mucho. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me pasó eso. O sea, yo cuando jugué el mod de Dota Auto Chess, claro, no había jugado al Dota en mi vida. Entonces, cada vez que compraba un personaje tenía que leer lo que hacía, luego no me acordaba cuál era cada personaje, y sobre todo por una cosa muy sencilla, que no sabía qué personajes eran tanques, cuáles eran DPS, y claro, yo muchas veces ponía a DPS en la primera línea porque eran melees, ¿no? Y digo, bueno, pues este es melee, pues en primera línea, y claro, lo mataban en 0, y digo, pues igual no ha sido tan buena idea ponerlo en primera línea. En cambio, claro, en el League of Legends, pues tú sabes que el Garen tiene que estar el primero y la Tristana tiene que estar la última, porque evidentemente tú has jugado al League of Legends, o bueno, en este caso yo he jugado al League of Legends y ya lo sé. En ese sentido siempre es mucho mejor saber ya los personajes un poco qué es lo que hacen, ya no solo, ya digo, ya no solo las ultis, sino incluso
saber aproximadamente la vida que tiene, ¿no? El Braum, por ejemplo. Si tú no has jugado en la vida League of Legends y te compras al Braum, igual te puedes pensar que yo sé que es un DPS así un poco tanque y tal, pero en cambio si tú has jugado a League of Legends tú sabes perfectamente que Braum es un tanque que lo único que hace es tanquear y que prácticamente no hace nada de daño, ¿no? Pues eso es muy importante sin duda alguna. Sí, y sobre todo yo creo que lo que hace mucho también es que las sinergias son como bastante naturales en cuanto a cómo funciona el personaje. Es decir, los guardianes, ¿quiénes son? Pues Braum y Leona. ¿Qué hacen normalmente? Pues se tiran sobre el que se tira tu carry. Bien. O sea, tú cuando vas viendo los personajes, la mayoría de sinergias son como muy naturales. ¿Quiénes son los cambiaformas? Pues los que se cambian. Bueno, menos Swain, que es un poco impostor, está ahí por pasar, pues, pero bueno, más o menos todos son muy intuitivos en el sentido de que son. Akali es un asesino, es una ninja, Nar es un cambiaformas, pero es un Yordle, y todo eso está bastante bien. Además, lo que creo yo que sí que es un poco más en cuanto a cómo funciona es los ítems. Porque hay muchos ítems que tú estás acostumbrado a una cosa, que llegas aquí y te dan la guanta más grande que te has dado mucho tiempo. Porque, por ejemplo, yo piqué un Nar que vi con una Yumi y dije, ostras, que va con un campeón este señor. Y tú, anda, que esto lo convierte en mago. Y claro, son cosas que como no te deja clicar y verlo, sino que lo seleccionas y ya te jodes y ya lo leerás, pues muy nulli no es. No, desde luego, o sea, hay cosas bastante antiintuitivas. O sea, por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí que el Morelonomicon sería un ítem ideal para Garen? En League of Legends nunca te comprarías nada parecido para Garen, en cambio en el TFT es de los ítems más rotos, ¿no? Porque claro, haces el split y vamos, quemas a todo el mundo con el Morelonomicon, ¿no? Pero aprovechando que has sacado el tema de los ítems, para mí es de las cosas que tienen que mejorar en el TFT, seguramente de las más urgentes, porque el problema que tienen los ítems en el TFT con respecto a los demás autochess es que son muy potentes. O sea, no tiene nada que ver un Draven con 0 ítems y un Draven con una sanguinaria, con un Infinity Edge y con un Guardian Angel. O sea, es que uno no hace cosquillas y el otro te revienta. Entonces, ¿qué pasa? Que los ítems actualmente yo creo que son demasiado aleatorios. O sea, primero la cantidad de ítems, que a veces te sale un ítem, a veces te salen 4. O sea, eso no puede ser. Y luego los propios ítems en sí. O sea, yo he tenido partidas que solo me han salido ítems de armadura, de resistencia mágica y tal, y claro, iba con un knockout full de asesinos y digo, ¿y esto para qué me sirve? Yo creo que lo tendrían que hacer evidentemente tiene que haber un cierto RNG, ¿no? Es un juego donde por naturaleza va a haber RNG, va a haber aleatoriedad, pero podrían hacer un RNG yo creo un poco más controlado, por lo menos el número de ítems, ¿no? Que todo el mundo pille el mismo número de ítems, luego a alguno pues le tocará la espátula, a alguno otro peor, pero por lo menos el número de ítems yo creo que tendría que ser parecido teniendo en cuenta lo importantes que son y lo poderosos que son los campeones con ítems. Claro, es que tú pillas el bailarín espectral pensando que va a ser muy guay y de repente Vaine simplemente pues dodgea críticos y tú, vale, bien, poderoso arma. Pero es que es eso, que hay personajes, por ejemplo Vaine, que si tiene un guinso es un personaje totalmente distinto a si no lo tiene. Por cómo funciona el personaje, cómo estaquea el guinso hasta el infinito de ataque speed, y es un personaje tan dependiente de ataque speed. Entonces yo creo que por ese lado, ya si vamos ya al punto de qué juego va a ser más competitivo, ahora mismo yo te diría que el Dota Underlord me parece más competitivo que el TFT. Ahora bien, público para verlo va a tener siempre más ahora mismo el TFT que el Dota, pero por años. Claro, es que es eso, o sea, ¿tú qué criterio utilizas para determinar si el juego es competitivo o no? Porque si utilizamos el criterio que tú has comentado, el Hearthstone no es un juego nada competitivo. O sea, vamos, el Hearthstone es lo menos competitivo hay. ¿Qué pasa? Que, o sea, por lo menos para mí, el criterio de si un juego competitivo o no es si hay gente que lo quiere ver o no, ¿no? Entonces, yo creo que el TFT va a tener muchísima más audiencia que el Dota Underlord, si ya ni hablamos del autochess de que
que no tiene asociado ningún tipo de imagen, ningún tipo de juego, que yo creo que honestamente va a ser bastante un fracaso. No creo, porque son chinos y en China dan mucho soporte a sus productos. Entonces en China posiblemente tenga un mercado muy grande, porque son China. Entonces, vale, pero yo estaba hablando sobre todo de Europa y de América. Así que claro. Es que China es completamente diferente, ¿no? China es otro mundo, ahí vamos, ahí los juegos de móvil son rey, todos lo sabemos, las ballenas estas, las compañías como Tencent y tal, pero claro, aquí en Europa y en Norteamérica sí que yo creo que necesitas tener una mínima imagen, ¿no? Y además que hay como un cierto estigma respecto a los juegos chinos aquí. Y dudo bastante que tenga ningún tipo de éxito, honestamente, el auto chess independiente, lo podríamos llamar así, ¿no? Sí, es, por decir original, en verdad, es el que germinó la idea de las mecánicas del juego. Pero es eso, yo creo, sinceramente, que se va a comer todo el mercado chino auto chess y Europa seguramente lo domine en gran medida. Es que estamos infravalorando que, por ejemplo, Dota en Sudamérica es más jugado que el LoL. Entonces, hay por ahí nichos de mercado que, claro, como en España somos una nación lolera, pero a unos niveles muy absurdos. Nivel, han hecho un mayor de Counter Strike y tenían que regalar las entradas porque no iba ni Cristo, porque no era del LOL, ni castaba Ibai. Entonces te olvidas. En España, en eSport, en el momento no esté Ibai o no sea LOL, es un yermo. No hay nada. Básicamente. Entonces, que es un problema que vamos a tener aquí a la larga, pero bueno, confiemos en que al final sepan resolverlo. Y es eso, es que ahora mismo este juego, pues lo que decía Ibai, pues me pongo a castear yo las teamfights que están jugando yo solo y es el juego perfecto para hacer yo streaming. Y yo, si es que es verdad, si es que no te hace falta más, no hace falta ni... simplemente vas comprando muñecos y hacen cosas y las vas narrando. Es que a Ibai, por ejemplo, le resuelve la vida. Y en cuanto a eso, cualquier otro jugador puede ponerse a analizar, pues mira, aquí la IA ha hecho este movimiento, habría que ver, ¿sabes? O sea, puedes plantearlo de muchos estilos, muchas formas y es muy fácil de venderlo. Sí, pero vamos, con total naturalidad. Además, es que es un juego que es mucho más fácil entrar a este juego que al League of Legends propio. Es que en el futuro ni me extrañaría que hubiera gente que empezara a jugar al Teamfight Tactics y luego dijera, pues mira, pues no está mal este juego, voy a probar el Dota, que es el League of Legends, que es un poco lo que me pasó a mí con el Dota, que yo no había jugado en la vida al Dota, empecé a jugar al auto chess y tal, y dije, pues mira, voy a empezar a jugar un poco al Dota, más que nada para reconocer a los personajes de auto chess y a ver qué tal el Dota, ¿no? Claro, fue un par de partidas, no me gustó nada y lo dejé. Pero oye, si me hubiera gustado, hoy en día podría continuar jugando al Dota gracias a AutoChess. Pues no descartemos que en el futuro pase algo parecido con el Teamfight Tactics. Que además es algo también muy bonito el hecho de que el LOL, que es un juego que se copió del Dota, básicamente, porque el Dota es un mod, es lo que compraron del mod del Warcraft original y tal, y al final el LOL fue como que lo copió y lo adaptó a su manera. Su segundo juego es de una raíz del Dota, de lo más famoso que ha salido, como ellos lo han adaptado y lo han especializado en su forma. Entonces me parece muy bonito que Riot Games, que no tenía Games, su primer Games sea otra copia del Dota. Es muy bonito en cuanto a ironías de la vida. Oye, a ver, hay compañías que son originales, que crean cosas nuevas y tal, y hay compañías que cogen ideas ya existentes, las refinan y las hacen muy buenas. Y Blizzard, sí. Parece que es el caso de Riot Games. Y oye, a ver, a mí tampoco no me parece mal, porque al fin y al cabo, vale, sí que es cierto que son copias, pero no son copias baratas, son copias refinadas, curradas, están bien hechas, ¿sabes? O sea, en el sentido de que no es un copy-paste, es un copy-paste, pero añadiendo cosas propias, ¿no? Así que yo no lo veo tan mal. No, yo no lo veo mal, pero quiero decirte que es muy muy bonito, ¿vale? En cuanto lo piensas, es precioso. Pero es eso, que ahora mismo el mercado posiblemente en cuanto a lo que es Europa y posiblemente Norteamérica, se lo coma vivo lo que es el TFT. Dota AutoChess, yo es que ya te digo, el Dota AutoChess. Underlord, lo llamo AutoChess todo el rato, es precioso. Yo creo que va a triunfar porque es buen juego, pero va a ser más de nicho. O sea, tú te pones a ver los viewers y ves que tiene el Underlord 17k y 160 el Teamfight Tactics y dices, a ver,
pues a lo mejor veo un poquito de diferencia, pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, está la polémica esta con Savage, no sé si lo has sabido, que fue elegido a dedo para ser un jugador de los 32 de la Magic Arena League, ¿no? La MPL, voy a contar un poquito del lore de Magic para que no lo sepa y para Krigan, que creo que tampoco lo sabe. Y es que sí, Magic cuando ha empezado con esto de la arena este año, lo que hizo es que el formato que ellos tenían de competición es que dijeron, vamos a coger a los 32 mejores de puntos del año pasado y les pagamos un sueldo, 75k de dólares al año, y son jugadores que van a hacer streaming patrocinado por nosotros porque trabajan para nosotros y van a competir en una liga. Hasta ahí, más o menos, ¿no? Son jugadores especiales, son la MPL. No está mal. Vale, ¿qué pasó? Pues por el camino hubo uno que dijo, yo voy a renunciar porque me dijisteis unas cosas, no se ha permitido ver mi contrato entero, tal, entonces lo abandonó. Otro, no sé, no han dicho aún por qué lo quitaron, pero se rumorea que está en juicio por violación. Así que vamos a dar por hecho que a lo mejor, sí, a lo mejor ha tenido algo que ver. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y el tercero fue un jugador que es una institución, ¿vale? Un señor que les patrocina C Games, que es una empresa súper tocha en Japón, y es pues un jugador que admiraba mucho, y le pillaron con las fundas marcadas en un torneo hace muy poco, ¿vale? Y lo echaron, porque por trampas graves, y claro, en un torneo importante, y en fin, hay mucha polémica, se dice que le marcaron a él las cartas, o sea, hay un drama precioso por detrás, pero bueno. Es una pena porque ya te digo, es un jugador que ha sido siempre muy muy bueno, y además es un hombre que inventaba los mazos, que eso siempre le veo muchísimo mérito. Entonces, esos 32 jugadores necesitaban 3 huecos. ¿Qué hicieron? El primer hueco lo llenaron con Autumn, apellido que no sé pronunciar, que es un jugadora, ¿vale? Es una persona de género neutro que había ganado el último Pro Tour que se hizo, de Pro Tours, donde va gente solo que ha llegado a cierto nivel en Magic en torneos anteriores, ¿vale? O sea, solo va lo mejor de lo mejor. Y lo ganó. Sí. Entonces era el número 1 en ese momento en puntos y lo metieron. Y la gente, es que habéis metido a esta persona porque es LGTB, porque es... Y claro, Wizard dijo, es que es la que más puntos tenía, como diciendo, ¡ja, podemos! Hasta ahí bien, o sea, no le podía discutir. ¿Qué pasó? Que cuando tuvieron los 2 huecos nuevos, con el que abandonó y con el Saito, el de las cartas marcadas, pues dijeron, tenemos que coger 2 personas. ¿Qué hacemos? Y dijeron, ¡ostras! ¿Sabéis que es un streamer y tiene mucho público? Y lo metieron. Y ya una señora de Australia que ganó una vez un torneo de equipos. Y no es coña, ¿vale? El motivo es porque querían meter a la mujer en el juego. Y no por méritos propios, porque a dedo para que tenga una oportunidad. O sea, muy mal, ¿vale? Todo muy mal. O sea, es horrible. O sea, tú dices, ¿pero qué habéis hecho? O sea, muy mal todo. Entonces, ya la gente a Savage le tenía un cariño especial, ¿vale? La gente que, claro, estaba con puntos, que podía haber entrado, que claro, que estamos hablando de 75k al año, es que es un sueldo muy bueno, ¿vale? O sea, y además por jugar... La idea de coger a los 3 siguientes por puntos, no... cogemos la que nos viene bien y el resto ya suerte, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya quedó un poco más entredicho. Entonces, Savage se supone que es un jugador de la MPL que está contratado y todo eso. ¿Sabes lo que ha streameado las últimas 2 semanas, Savage? Me lo puedo imaginar. Exacto, no ha hecho una sola hora de streaming de Magic, solo ha sido Dota Autochess, de Dota Underlord. Lo voy a llamar Autochess, chaval, años. Y claro, la gente estaba un poquito, pues a lo mejor esto no es hacer mucha promoción del juego que te paga, compañero. No les ha salido tan bien la jugada como pensaban. Claro, pero es que lo peor de todo es que, ¿sabéis? Hay un clip de él diciendo, me gusta mucho más el Dota Underlords que las cartas porque me permite jugar con vosotros. Por ahora que no me hace falta jugar, pues no voy a jugar. Y es como... ¡wow! Pero eso no es incumplimiento de contrato, porque vamos a ver... Es que el problema es que como el contrato es ilegal enseñarlo, pues hubo un tío que sacó como una cláusula de que tal, y claro, dijeron, ya, pero es ilegal enseñar el contrato, y claro, hay movidas, es que es muy bonito, ¿vale? Es una salsa por detrás, totalmente innecesaria y totalmente arbitraria. Entonces por eso quería plantear el por qué Savage ahora mismo está siendo muy fuerte en el Underlord, pero al mismo tiempo tiene como mucho hate. Es por eso, por todo lo que ha habido haciendo. Y bueno, también es que la parte de Magic Wizards ha ido ganando odio gradualmente y pasan estas cosas luego. Pero bueno, volviendo ya al tema del autochess, es eso, que tienen streamers que incluso por encima de otras responsabilidades les gusta el juego. Y yo personalmente ahora mismo me gusta más el Dota Underlords que el TFT. Estoy bastante seguro.
perdón que me hago, que cuando metan skins, pero no skin de pago, spin como dijeron que iban a hacer, que dieran habilidades especiales, cuando metan equilibrio de verdad, que no esté hola soy una guinso, quíreme, porque no sé si lo sabes, que la guinso se estaquea, si llevas una vaina con 3 guinsos, Sí. o sea, es muy bonito. Parece balanceado, no sé. Por eso, entonces, cuando vayan dándose cuenta de cómo este juego puede estar balanceado, Hafu y otros pros que ha habido han demostrado que tiene un componente estratégico muy fuerte y que pueden los buenos sobresalir, y eso va a ser muy atractivo. Sí, evidentemente. Pero Yo creo que una de las claves va a estar en precisamente el ambiente competitivo en el sentido de torneos. O sea, van a haber torneos oficiales de Riot, de Valve para estos juegos, porque fíjate, o sea, no sé si te acuerdas que cuando anunciaron el Artifact dijeron el primer cuadrimestre de 2019 vamos a hacer un torneo de $1 millón por el Artifact, y claro, todo el mundo estaba como loco por el Artifact, ¿no? Digo, madre mía, $1 millón ya el primer cuadrimestre y tal. Al final se ha quedado en agua de borrajas, todos sabemos por qué. Pero ahora que el Dota Underlords y especialmente el TFT son tan exitosos, que no son juegos, no son hipótesis que dices, igual son éxitos, no, es que lo son, es que ya han salido y ya son un éxito. Van a anunciar pronto torneos, tanto Riot como Valve, de sus respectivos juegos, pero torneos guapos, torneos potentes, ¿no? Autochess, que es lo que te quería decir, ya presentó hace una semana su torneo mundial este próximo octubre, creo que es, en China, con $1 millón. Fíjate. O sea, yo te recuerdo, Bicochina, te lo digo diciendo, nunca subestimes al tigre asiático, que luego te da un sustito y no veas las risas. Entonces, la pregunta con la que yo quiero podemos cerrar esta parte ya el podcast es, ¿cómo harías un torneo de TFT, Autochess, Dota Underlords? Porque claro, es un formato que va a ser largo ya de por sí cada ronda, pero claro, van a jugar 8 personas, no van a jugar 2, en verdad. Se te van a quitar las cosas de una forma bastante gradual. Pero claro, tampoco puedes ceñir toda una ronda a una sola partida, porque sería injusto. Imagínate que alguien pilla de primeras 3 Vaynes y 3 Garens y vive la vida a tope, entonces... Hombre, desde luego es complicado. Yo ahora, mira, no lo había pensado, pero estaba pensando un formato tipo, por ejemplo, torneo de póker, ¿sabes? Esto que hay un montón de mesas de 8 personas que van jugando, cada vez se van eliminando conforme van perdiendo, van quedando menos, se van juntando las mesas. Podría ser una opción. Luego otra opción quizás sería como hacer una especie de suizo, ¿no? De hacer partidas de 8 personas, todo el rato ir cambiando de personas, ir cambiando de mesas, por así decirlo, y luego, yo que sé, por ejemplo, cada puesto que te dé una puntuación, ¿no? Primero 8 puntos, segundo 7 puntos, etcétera, y luego, por ejemplo, el top 8, los 8 que más puntos han conseguido, pues que hagan varias partidas. Claro, el problema que yo le veo a esto es un poco lo que has comentado, porque llegaría un punto, ¿no?, en que ¿cómo haces el top 8, ¿no? Haces solo una partida, si haces 3 haces como una especie de formato suizo, pero claro, eso sería como muy anticlimático, ¿no? Porque dices, normalmente tiene que ganar el que gana una partida. Si has quedado tercero 3 veces y eres el que más puntos acumulas, de repente eres el ganador, tienes el trofeo en tus manos, ¿no? Es un poco raro. No sé si tú tienes alguna idea. A ver, ahora mismo, este día sábado 29, en teoría AK Wonder va a organizar un torneo por equipos, que es otra opción que es bastante interesante, y es en el que, como tú mismo has dicho, hay puntuación y es como que son 2 equipos de 4 y gana el equipo que consigue colocar su jugador en mejor posición. No sé si me explico. Sí. Entonces, es un formato que mucha gente estaba analizando de forma competitiva, que es Autochess por equipos, en el que son 4 jugadores contra 4 jugadores. Hombre, mala idea no es, desde luego. Porque claro. Además así tienes como el formato equipo de ¿no? De que, bueno, no vas con una persona, sino que vas con un equipo, ¿no? Yo qué sé, el equipo de los jugadores de Hearthstone. Oye, yo creo que animaría más además al público. Claro, pero también es una cosa que surge y es, vale, pues como es el juego, tú no sabes a quién te enfrentas, entonces en algún momento si sacan algo en el que puedas descubrir a quién te enfrentas o en el orden que te vas a enfrentar, puedes alterar el resultado para ver quién gana y dopar más a uno.
Y hay por ahí cosas que en equipos pueden ser un poco más... Que huele mal, ¿no? Sí, aparte... Puede empezar a oler un poquito. Claro, aparte la mecánica de que la base de piezas está limitada favorece mucho jugar en equipo, porque puedes decir, chicos, yo estoy cerrando este personaje, o chicos, yo me he hecho tal, tú cuando yo pues mira, esta ronda vendes y a ver si aumentamos la pool para que yo tal, o tú reténlos para que yo pueda, ¿sabes? Tiene un factor muy guapo para jugarlo por equipos, pero siempre queda ese miedo a como aprendan cómo emparejan la ronda, nos vamos a reír. Totalmente, hombre, yo creo que se tendría que buscar, ¿no?, alguna manera de evitar esto. Lo que ya no sé es si se puede o no, ¿no? Nos veríamos ya con un escenario del el high map de RDU famoso de la DreamHack Bucarest, aquel, nos podríamos volver a ver abocados en un escenario como ese. Pero bueno, yo creo que más o menos para concluir es ese. Los dos creemos que va a haber competitivo, pero es muy difícil predecir cuál va a ser el que se quede fijado ahora mismo. Es más castillo sobre el aire. Va a estar complicado, pero yo estoy seguro que, o sea, es que fijar, solo hay que mirar los números en Twitch. Con solo los números en Twitch ya se puede adivinar que este juego va a ser competitivo 100%. Incluso una cosa que ya para ir cerrando podemos ver en otro podcast es, ¿se acabará comiendo el propio TFT al LOL? Porque ahora mismo le saca una barbaridad de viewers el TFT. Hombre, a ver, es novedad, ¿no? Evidentemente yo creo que al final se acabarán equilibrando las cosas, pero desde luego buenas noticias para el TFT estos números, sin duda alguna. Sí, y bueno, sobre todo hay que recordar que ahora mismo como juego estratégico se posiciona el número 1, porque gana al Hearthstone, ha ganado al Magic, ha ganado, o sea, a todos. O sea, ha pasado la mano por la cara a todos, ha pasado, buenas tardes, ha hecho así con la mano, pum pum, y el autochat ya lo dijo, o sea, se puso casi en 27k de media. Pero es que ahora mismo el Underlords tiene más audiencia que Magic, y Hearthstone según la hora del día, ¿sabes? Sí, no, desde luego se ha puesto como número 1, y yo creo que por lo menos unas cuantas semanitas va a estar ahí, y no me extrañaría que se llegase a estabilizar por encima del Hearthstone, ¿eh? Sí, la verdad es que estando Riot detrás y teniendo solo este juego y LOL, veo bastante factible que puedan dar un apoyo continuado, y yo creo que habría que hacer otra vez el programa en septiembre para ver cómo ha evolucionado y ya ir viendo cómo acaba esto. Así que bueno, muchas gracias por venir, Grigan, que así ya han repetido así todos los invitados, que siempre está guay. Sí, no, un placer, gracias a ti por invitarme. Además, este tema a mí me encanta, generar juegos de estrategia y he estado muy viciado al TFT. He estado jugándolo incluso en el PvE, haciendo 10 horas de cola cada día, que tenía tela de dejar el ordenador, el PC encendido por la noche, levantarte a las 10 y por fin poderlo jugar. Pero bueno, yo creo que tiene mucho futuro y ya veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Pues nada, muchas gracias por venir y nada, muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Saludos a los chicos de YouTube que estáis viendo esto resubido. Y nada, recordad, si no pasa nada mañana stream, ¿de qué juego puede ser? Difícil de saber. Nos vemos mañana y pasad una buena tarde. Hasta pronto.